Hola arduineros y arduineras, mi nombre es Julián Anaya, los saludo, espero que todos se encuentren perfectamente bien. Les doy la bienvenida a este nuevo video, al primero del 2021, y como ya pudieron ver en el título, en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer un data logger, es decir, un registro de datos, ya sea de un sensor o de varios sensores o de aquello que estemos monitoreando y sea importante llevar a cabo un historial, como por ejemplo en una estación climatológica, que es uno de los proyectos o prototipos en los que más he visto que se utiliza esa técnica. Así que si quieren saber cómo aplicar toda esta técnica de manera correcta para sus proyectos, los invito a que se queden hasta el final de este video. Y como siempre, si aún no se han suscrito y no forman parte de esta gran comunidad, los invito a que se suscriban, activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nada de este curso del infinito. Así que no siga más y vamos a darle. Lo primero que tenemos que saber es que para poder crear un verdadero data logger necesitamos de una memoria de almacenamiento externa. No vayan a pensar que con la memoria EEPROM de cualquier modelo de Arduino va a ser suficiente para almacenar cierta cantidad de registros que se pueda considerar como data logger. Por eso, en esta ocasión, yo voy a utilizar una micro SD de 16 GB, suficiente para cualquier aplicación. Una de 8 también puede funcionar sin ningún problema. De 4 ya se me hace muy limitado, pero eso obviamente va a depender de la aplicación, de la cantidad de registros y en el intervalo que se vayan a hacer. Para eso obviamente también ocupamos de este módulo, que es el que realmente establece la comunicación entre el microcontrolador y la micro SD. Esto a través del protocolo de comunicación SPI o bus SPI, como también lo conocemos. En este caso, obviamente, el Arduino cumple la función de maestro, por lo que es el encargado de sincronizar la transferencia de datos con el esclavo, que es la micro SD, ya sea para acceder a información propia de esta o tal vez para crear o leer un archivo. Se lo vuelvo a mencionar, eso va a depender de la aplicación en la que estemos trabajando. Para esta ocasión, como ya se lo mencioné, vamos a hacer un data logger profesional. Como ya pudieron ver, o si aún no se ha dado cuenta, voy a utilizar el circuito del proyecto de la estación climatológica, video que ya subí hace algún tiempo y que muchos de ustedes han de identificar, por lo que me enfocaré en explicar solamente las conexiones del módulo para la micro SD. Todas las demás conexiones las van a poder aclarar en el video, se lo voy a dejar más adelante de este proyecto que le menciono. Solamente un cambio que hicimos con respecto a ese proyecto originalmente en cuestión de hardware, además obviamente de la micro SD, es que cambié el módulo de reloj. Originalmente teníamos el DS1307 y lo cambié por un DS3231, como lo están viendo en su pantalla. Entonces, como ya se lo mencioné, este módulo se comunica a través del protocolo de comunicación SPI, que lo podemos identificar o notar con estas 4 conexiones. Obviamente está también alimentado este módulo, pero los 4 o las 4 líneas, perdón, que corresponden al bus de comunicación SPI son estas que están aquí, y las puse en diferentes colores para que las identificaran sin ningún problema y no tuvieran ningún detalle o ninguna duda al momento de replicarla para sus proyectos. Si no alcanzan a ver bien, se los voy a describir para que no tengan ninguna duda. Entonces, el pin 50 del Arduino Mega, que aquí está conectado al pin DO del módulo de la micro SD en el cable de color naranja, como lo están viendo ahí. Ahí lo ven claramente, el pin DO. Y el pin 51 está conectado a través del cable amarillo al pin DI del módulo de la micro SD. Y el pin 52, que está en esta parte aquí lo alcanzan a ver, está conectado al pin CLK a través del cable de color verde. Y el pin 53, que es este que está aquí, está conectado a través del cable de color morado con el pin CS del módulo para la micro
SD. Estos 4 pines o estas 4 líneas son las necesarias para establecer el protocolo de comunicación SPI. Si tenemos algún otro dispositivo colgado en este bus, estas 3 líneas, que es el cable color verde, el de color naranja y el de color amarillo, se compartirían con ese otro dispositivo, solamente que el pin 53, en este caso, que es el pin de control del esclavo, sería independiente por cada dispositivo. Este pin no se puede compartir con cualquier otro dispositivo. No quiero entrar mucho en detalles en lo que es el protocolo, en el funcionamiento, porque créanme, es un tema bastante extenso, pero si gustan pueden dejármelo en los comentarios y más adelante hacemos un video explicando de manera muy detallada el funcionamiento, si es que les queda alguna duda o simplemente quieren conocer de manera mucho más concreta el funcionamiento de este bus. Así que vamos a lo que sería el código, que pienso es lo más complejo de todo esto. Acompáñenme. Bien, este es el código. Rápidamente me voy a enfocar en explicar la parte necesaria para crear el data logger de manera correcta y eficiente, ya que, como se los mencioné, este código corresponde al proyecto de estación climatológica, video que ya subí hace algún tiempo y que de hecho muchos arduineros y arduineras me solicitaron este código, por lo que ellos no van a tener ningún problema para asimilar este tema, pero para aquellos que les pueda generar alguna duda, se los voy a dejar aquí en la parte de arriba para que pasen a verlo y conozcan a detalle el funcionamiento de este. Pero lo que les voy a explicar va a ser suficiente, se los puedo asegurar, para que puedan aplicar esta técnica para todos sus proyectos. Entonces, lo primero que agregamos es esta librería para habilitar el protocolo de comunicación SPI. Para este caso, no es necesario agregarla, ya que esta otra tiene incluida dentro de esta misma la librería SPI, pero les recomiendo que la agreguen, ya que si en uno de sus proyectos están utilizando otro dispositivo que esté colgado a este bus, pueda garantizar el funcionamiento en ese otro dispositivo, porque puede que la librería para ese no la tenga incluida como si la tiene la SD. Entonces seguimos avanzando y dentro de las variables que utilizamos para controlar los tiempos de ejecución de las diferentes tareas que conlleva este proyecto, agregamos la que necesitamos para controlar el data logger, es decir, el logueo, el registro de datos en la SD, que se va a llevar a cabo cada 60 milisegundos, es decir, cada minuto se va a estar registrando la hora, la fecha, la temperatura y la humedad del ambiente, la presión barométrica y la altitud. Yo pienso que en un data logger debe de llevar sí o sí la fecha y la hora, porque pienso que no tendría mucho sentido registrar datos de la temperatura y de la humedad sin estos datos, y creo que ustedes piensan lo mismo, así que es importante tomar en cuenta eso que lo menciono. Seguimos avanzando y habilitamos esta clase de la librería de la SD para crear un archivo, y al objeto lo llamo data logger para ir con el tema, pero recuerden que ustedes pueden poner el nombre que quieran, y declaramos el pin al que está conectado el módulo que va a interactuar con la SD. Recuerden que como se los mencioné, es el que se necesita para establecer o para controlar la comunicación entre el microcontrolador y el dispositivo, en este caso el esclavo, y el Arduino cumple la función de maestro, así que va a estar conectado al pin 53, pero podría ser en cualquier otro, solamente que aquí hay que declarar ese pin que seleccionemos. Creamos una variable de tipo char, que es la que va a contener el buffer que vamos a registrar en la micro SD. Entonces seguimos avanzando en el setup, inicializamos el módulo SD para poder habilitarlo y trabajar, o que esté listo para trabajar con él. Agregamos o nos vamos al void loop, perdón, y tenemos ya la ejecución de lo que es el código de la lógica de esta estación climatológica, y nos vamos a la parte final, ya que agregué la tarea de poder crear o de mandar llamar el data logger cada minuto, como ustedes lo están viendo. Entonces lo primero que hacemos es mandar llamar esta función, la cual va a cumplir la función, o lo que va a hacer es crear el buffer, es decir, de la variable que declaramos en la parte de arriba, que la llamamos buff, vamos a darle forma a lo que nosotros queremos, para que se registre de una manera correcta o en el formato que nosotros queramos.
Lo hago así o les recomiendo que la hagan de esta forma y no vayan logueando o registrando dato por dato directamente de la SD que se puede hacer. Aquí tenemos la función para al final para poder, aquí se la muestro para poder, esas son lo único que necesitamos para poder escribir en la SD. Podemos hacerlo dato por dato y no hacer todo este proceso de crear el buffer, pero esto se lo recomiendo que lo hagan así, ya que si ustedes implementan este código en un Arduino Uno se van a dar cuenta que la capacidad de memoria del microcontrolador no va a soportar el programa, es decir, el programa va a estar más grande de lo que puede soportar el Arduino Uno, ya que el solo hecho de habilitar el protocolo o la librería, mejor dicho, de la SD abarca un 30% de la memoria para un Arduino Uno. En el Mega es diferente, es mucho más amplia, por llamarlo así. Por eso es recomendable o les recomiendo que solamente manden llamar una vez la instrucción de esta SD o que es parte de la SD para mandar imprimir, es decir, crear el buffer como se lo voy a explicar aquí, o sea, crear solamente una variable que es la que va a mandar, va a contener toda la información que nosotros creamos y no irnos imprimiendo dato por dato como se los menciono. Esto va a ahorrar suficiente memoria para que el microcontrolador funcione de manera correcta y no desperdiciar o no consumir memoria innecesaria. Entonces, como pueden darse cuenta, le damos un formato necesario o el que nosotros conocemos tanto para la fecha como para la hora, pero agregamos una separación, en este caso de datos yo voy a utilizar una coma y es lo que normalmente se utiliza en los datalogger, de separar de un dato con otro una coma, así que como pueden verlo lo voy a utilizar de la misma manera. Le damos el formato de la fecha, de la hora y al final de estos datos ponemos la coma. En el caso de los datos, tanto de la temperatura y ahorita lo van a ver, utilizamos esta función para poder convertir el dato de tipo float en una cadena de caracteres y así poder concatenar con esta función al buffer que le vamos dando forma, que ya declaramos la variable que ya se las mostré al principio, la cual aquí al principio copio este formato que estamos convirtiendo a través de esta función para la fecha, lo copiamos en el buffer y ya todos los demás datos los vamos concatenando. Es decir, esta función lo que hace es pegar este dato en lo que ya tenemos aquí y así con todos los datos los pasamos de tipo float a cadena y concatenamos, es decir, le vuelvo a mencionar, pegamos este dato ya convertido en cadena a lo que ya venimos trayendo y así lo hacemos en cada uno de los puntos como lo pueden ver al final o para separar ponemos el grado centígrados y la coma, para la temperatura, para la humedad el porcentaje y la coma y así sucesivamente para todos los datos como lo están viendo exactamente el mismo proceso ya que todos estos datos son de tipo float. Yo les recomiendo que no agreguen las unidades del dato que vamos almacenando, ya que si nosotros estamos haciendo un data logger para hacer una tabulación o meterlos a unos archivos de Excel, por ejemplo, ya debemos saber o en esa hoja o en ese ojo de cálculo donde vayamos a graficar, ahí podemos asignar ya lo que es las unidades de cada uno y así ahorrar espacio, memoria, que pienso no es necesaria. Yo normalmente cuando creo data logger lo hago sin agregar las unidades como lo contrario de lo que estoy haciendo aquí, pero lo estoy haciendo de esta forma para que ahorita que vean el archivo que se crea no o vean de una manera clara el dato de cada uno, o sea que corresponde a la temperatura, a la humedad, a la presión y a la altitud. Entonces si nos vamos en donde mandamos llamar la función para crear este buffer, vamos a encontrar la otra función, la cual era y mandar imprimir ya sobre la SD el dato de lo que sería el buffer ya creado, ya almacenado junto con la variable que vimos al principio, pero ya con una forma, ya tendría la forma de lo que nosotros queremos registrar. Y dentro de esta función que ya se les había mostrado ahorita, tenemos o mandamos llamar esta instrucción en la cual con esto lo que hacemos es inicialmente crear el archivo. Si no existe el archivo datalog.txt, esto se hace referencia a crear un bloc de notas, a un archivo de texto como todo el mundo lo conocemos. Si no está creado, lo que va a hacer es crearlo de manera nueva, por llamarlo así, y ya con esta instrucción
o file write quiere decir que vamos a escribir sobre ese archivo. Una vez ya creó el archivo, cada vez que lo mandemos llamar, ya no va a crear otro archivo, simplemente va a localizar el nombre de este archivo y va a escribir lo que estemos mandando a través de esta función o del buffer actualizado, que ya les expliqué de nueva cuenta todo este procedimiento. Como pueden darse cuenta, aquí solamente comprobamos que el proceso este se haya hecho de manera correcta y mandamos imprimir en la SD este buffer y cerramos con esta instrucción indicando que ya hemos terminado con este proceso. Solamente utilizamos esta y estas instrucciones de lo que conlleva la SD para así ahorrar lo más que se pueda en cuestión de código y hacer mucho más eficiente nuestro código. Así que ahora lo que queda es mostrarles el funcionamiento de todo esto que les estoy mostrando, ya que como siempre se lo menciono, la teoría y la práctica hay una gran distancia. Así que vamos a ver el funcionamiento, no sin antes aquí, para no confundirlos, voy a poner esta parte como comentario, ya que aquí lo que está haciendo, si pueden ver en el setup, está inicializando, perdón, la comunicación serial. Era para mostrarles a través de este comunicación de la ventana de comunicación serial el buffer que se va a almacenar, pero es mejor mostrarlo tal cual como va a quedar en el archivo y así ser más claros en todo esto. Así que ahora sí, vamos al funcionamiento. Para comprobar todo lo que les estuve mencionando, ahorita no me deben estar viendo a mí, pero sí el comportamiento del proyecto, del código que les acabo de mostrar. Aquí en mis manos ya tengo la micro SD con los registros del video que están viendo en su pantalla. Ahorita voy a adelantar este video para que alcancen a ver de manera más clara y más repetitiva el LED, la actividad del LED indicador que está sobre el módulo para la micro SD. Por si alcanzan a ver que el display OLED cambia de estado muy rápido, no es por falla del código, es por esto que le menciono. Entonces voy a conectar ya la micro SD a través de un adaptador USB a la PC para observar que el logueo de los datos se haya hecho de manera correcta o tal cual como lo programamos. Entonces aquí ya no detectó la PC, entonces cerramos estas ventanas y nos vamos a archivos para posteriormente buscar en nuestro equipo esta memoria micro SD. Aquí está, esta es la que estoy utilizando, y como pueden observar tenemos un archivo con el nombre datalog, que es así como lo declaramos. Si pueden observar, lo declaramos en minúsculas y aquí se pone en mayúsculas. No pasa nada, no hay ningún problema, es así como lo hace el sistema. Incluso si ponen mayúsculas se queda en mayúsculas, eso para que lo tomen en cuenta. Y como pueden observar, el tamaño del archivo es bastante pequeño. Obviamente eso ya va a depender de la cantidad de registros que hagamos, así como el tamaño del buffer, que la verdad ahorita como se los menciono, hicimos error de 15-16 registros, pienso yo. Ahorita vamos a comprobarlo, por lo que también no es mucho, no es muy buen parámetro, pero también se puede dar una idea de lo pesado que puede o de la capacidad de almacenamiento que puede tener este archivo, o el tamaño, mejor dicho, que puede tener los archivos, para así en base a la capacidad de la memoria pues ya darnos una idea de cuánta información podemos guardar. Entonces lo voy a hacer aquí para que alcancen a ver el video también. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 registros, es decir, estuvo logueando alrededor de 18 minutos. Vamos a comprobarlo aquí desde las 22:14 hasta las 22:33, 18, 19 minutos más o menos. Entonces, como pueden observar, está funcionando de manera correcta, como se los estuve mostrando en todo este video. Aquí les voy a describir para que vean de una forma mucho más clara lo que es la trama, la cadena, el buffer que creamos, que se los estuve mencionando, que hice mucho hincapié en esto. Y tenemos la fecha, la hora, la temperatura, la humedad, la presión barométrica y la altitud. Con esto comprobamos este capítulo. Ok, arduineros y arduineras, sería todo de este video. Como siempre, espero que les haya gustado, pero sobre todo que les aporte. Si es así, les pido que me dejen un like, un comentario con cualquier queja, duda, sugerencia, y a aquellos que les interese este código que acaban de ver,
ya sabe qué es lo que tienen que hacer. Simplemente es dejarme su correo en alguno de los comentarios y con mucho gusto se lo mando. Hasta la próxima.